Bueno, entonces vamos empezando, si les parece, ya estamos todos y están ustedes que son los más importantes. La idea hoy es, además de hablar sobre un ítem del patrimonio urbano que realmente muchos de nosotros conocemos y solemos frecuentar y queremos mucho y nos resulta muy, siempre muy enriquecedor visitar, además de hablar de él, ¿no? Y contar un poco sobre las tareas de restauración a las que fue sometido, los hallazgos arqueológicos que se desarrollaron en ese contexto. La otra idea es alertar sobre la situación que está viviendo, me estoy refiriendo al convento de Santa Catalina de Siena, y el riesgo en el que se encuentra y la necesidad de difundir esta convocatoria de Basta de Demoler y de la comunidad en general para tratar de proteger al edificio y a su entorno. Antes de comenzar, como siempre, presentamos nuestra sede, nuestra querida Casa Lepage, aquí desde el casco histórico, desde donde se organizan estas reuniones, propuestas culturales, siendo que desde su restauración, este edificio, que está localizado en la calle Bolívar 373, ha sido sometido a tareas también de investigación histórica y arqueológica, por lo cual cuenta ahora con un perfil que combina lo antiguo y lo moderno y nos permite acercarnos a los objetos arqueológicos recuperados y a toda la historia del edificio, mientras disfrutamos también de sus instalaciones como hotel, restaurante y salón de eventos. Como siempre, soy Flavia Sorsi, curadora y guía del museo, y vamos a estar recibiendo en el día de hoy al arquitecto Marcelo Magadán y a la doctora María Carmen Arias Usandivaras de Basta de Demoler, para hablar, como les decía, del caso del convento de Santa Catalina de Siena. Antes de comenzar, bueno, quería agradecerles a los dos invitados y también a Patricia Frasi, a quien vamos a estar incorporando a la charla, ya que ella participó en primera persona de los hallazgos arqueológicos y de su restauración y conservación. Gracias, Patri, por estar. Patricia también es del Centro de Arqueología Urbana. Vamos a estar dando entonces una breve reseña histórica del convento, solo para situarnos en tiempo y espacio y conocer algunos aspectos que quizás algunos de ustedes desconozcan sobre este edificio. Vamos a estar hablando con Marcelo de los trabajos de restauración y con Patri de los hallazgos arqueológicos. Vamos a hablar un poquito de la situación actual, cómo se vive el día a día en este espacio tan particular de Buenos Aires, que nos permite muchas veces entrar a tomar un respiro en el ritmo enérgico que tiene el microcentro tantas veces. Y vamos a estar hablando, por supuesto, con María Carmen de la situación de peligro en la que se encuentra el predio, el edificio y su entorno, y las posibilidades que tenemos de frenar esta situación. Bueno, vamos entonces con una breve reseña histórica. La historia de este convento comienza con la Real Cédula de 1717, que autoriza al padre Dionisio Torres Briceño a erigir el que sería el primer convento de monjas, y que sería de la Orden de las Catalinas, ¿no? Dedicado a Santa Catalina de Siena. Sería el primer convento de monjas de Buenos Aires. En 1723, Briceño compra los esclavos que harían las tareas de albañilería y un predio en la esquina noroeste de México y Defensa, que es la primera sede que tiene este convento, si bien nunca se terminan las obras, sino que se cambia la localización del establecimiento unos años después. En 1727 comienzan las obras entonces en el primer predio con planos de Bianchi, uno de los arquitectos jesuitas, ¿no? A los que debemos varios trabajos en la ciudad de Buenos Aires. En 1728 muere Briceño y comienzan los conflictos a propósito de cómo iban a seguir estas obras de construcción de lo que sería el primer convento de monjas. Se licita la prosecución de las obras en 1737 y el único que se presenta es Juan Narbona. El gobernador Salcedo ordena el cambio de lugar y sigue entonces
las obras para construir este convento en la nueva manzana, llamada Manzana del Campanero, entre las actuales calles San Martín, Viamonte, Reconquista y Córdoba, con los planos presumiblemente de Blanqui y Primoli. En 1745, las primeras monjas se instalan en el convento, viniendo desde Córdoba, y el convento se inaugura con festejos. En 1750 Narbona muere, y su viuda y su yerno continúan con las obras, que se dan por concluidas en 1753, aunque todavía faltaba un claustro y los conflictos proseguían. En 1755 se completa el segundo claustro, y así es que, digamos, prosigue el siglo XVIII con la actividad del convento. En 1807 tenemos un evento significativo, que es que el convento es tomado por los ingleses en su invasión a Buenos Aires. Ahí es que, bueno, se producen algunas destrucciones del edificio y de los objetos que albergaba, y cuando las tropas se retiran pasa a funcionar como hospital de sangre, como tantos otros conventos. Prosigue la historia del siglo XIX con muchas modificaciones, ¿no? Sobre todo en la arquitectura del edificio. Una de ellas es de 1875, cuando se clausura la puerta principal sobre la calle San Martín y se traslada a la calle Viamonte. A principios del siglo XX también hay otras modificaciones. Se demuelen algunos claustros para edificar casas de renta en 1903. En 1910 tenemos una reforma importante, ya que implica también la fachada y tiene la firma de Busquiazo. En 1942 se declara la iglesia como Monumento Histórico Nacional. En el 64 la Orden Dominica emprende la restauración. Son años complejos para el edificio, ¿no? Donde cae en estado de abandono prácticamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, de no ser por estas obras del 64, que intentan devolverle la apariencia del siglo XVIII. En el 74 la congregación se traslada a un nuevo monasterio en San Justo y dona los edificios al arzobispado. En el 75 el convento es declarado Monumento Histórico Nacional, pero como les decía, sufre este abandono y deterioro durante mucho tiempo, hasta que en el año 2000 comienzan nuevos trabajos de restauración bajo la dirección del arquitecto Eduardo Ellis. En el 2001 comienza a funcionar como centro de atención espiritual para las personas que trabajan en el microcentro, y continúan las obras de restauración, ya que se realiza en el lugar Casa Foa. En el 2011 tenemos también nuevas tareas de restauración, como nos va a estar contando Marcelo. Aquí, para que tengan una idea, las dos fachadas, la anterior a las reformas de 1910 y la posterior, y cómo el convento a lo largo del tiempo ha ido perdiendo superficie, ¿no? Se han ido vendiendo distintas partes y demoliendo otras tantas, con lo que la manzana original, que correspondía enteramente a la Orden de Santa Catalina, ahora cuenta solo, digamos, con esta esquina, con lo cual ya hemos visto a lo largo del tiempo cómo se iba perdiendo parte de este patrimonio, ¿no? Y fíjense, preparando un poquito la reseña histórica a partir del texto de Luque y la Gleize, me llama la atención leer que en 1971 ya había una alarma a propósito de lo que le estaba sucediendo al edificio y a su entorno, cuando él comenta que se estaba levantando un edificio de muchos pisos que daña toda la perspectiva del templo y convento, como ya lo dañaron los que se hicieron sobre Reconquista. Es decir, que el tema del que estamos hablando hoy es un tema que desgraciadamente es de larga data y cada vez se hace peor y no parece tener una fácil solución. Aquí, a partir de la página de Basta de Demoler, vemos estos edificios, ¿no?, que han alterado notablemente el contexto del convento, y vemos también la amenaza latente del próximo edificio, que esperamos que no se concrete. Vamos a hablar entonces un poquito con Marcelo, a quien le agradezco no solo su presencia, sino
todo el trabajo que se tomó, el trabajo de edición, las imágenes, como realmente, como siempre que lo invitamos, Marcelo, es un placer la responsabilidad, el profesionalismo y la generosidad con la que se toma estos trabajos. Así que, Marcelo, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito sobre el proceso de restauración en el que fuiste protagonista. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Flavia, por la invitación. Voy a tratar de hacer una breve síntesis de lo que fue el trabajo de recuperación del monasterio, que comenzó por el 2000-2001, con algunas particularidades, porque fue en el momento en que el padre Rafael Brown se hace cargo de lo que después sería el Centro de Atención Espiritual Santa Catarina de Siena, y trabajando un poco con esas primeras ideas de recuperación a cargo del arquitecto Eduardo Ellis, a los que después nos sumamos una cantidad de gente a lo largo del tiempo, en una suerte de aventura, de desafío que comenzó en concreto en el 2001 con las intervenciones que se llevaron adelante para poder rehabilitar el edificio y hacer allí una de las Casas Foas. Casa Foa, por si alguien no lo sabe, es un evento de diseño que se ha dedicado durante muchos años a colaborar de una u otra manera a recuperar edificios, la mayor parte de ellos edificios históricos, a partir de la presentación de una serie de intervenciones, básicamente de diseño y decoración, y que en el caso de Santa Catarina de Siena permitieron darle un primer impulso importante al proyecto y de alguna manera también ponerlo en los medios y hacerlo conocer por el gran público. Casa Foa fue en mayo del 2001, los trabajos, perdón, en mayo del 2001 se comenzaron a trabajar, los trabajos duraron 4 meses hasta la inauguración de la feria, y a partir de entonces se fueron dando una serie de acciones, algunas más grandes, otras de menor tamaño, algunas que tenían mayor visibilidad, otras no tanto, que permitieron prácticamente durante 8 o 9 años ir recuperando el edificio hasta un cierto punto. Es decir, nunca se pudo concretar, ni aún al día de hoy, una recuperación completa, pero sí se pudo frenar los procesos de deterioro, se lo pudo poner, hacer una serie de acciones de conservación que permitieron ponerlo a la vista de los visitantes de una manera muy decente y muy respetuosa también, en un principio por lo menos, de lo que había sido el edificio original. Acá estamos viendo 3 imágenes del edificio que corresponden al momento en que se comenzó a trabajar en el proyecto previo a la intervención de Casa Foa. Son imágenes del 2001. A la izquierda, la portada de la calle San Martín, de la cual había hablado Flavia. Es la portada que se cierra en 1875 a consecuencia del ensanche de la calle. Si ustedes se fijan en la imagen, ahí van a ver que hay unas pilastras que están cortadas. Esas pilastras llegaban hasta la parte baja, tenían unas bases de un tamaño importante que invadían la vereda, razón por la cual cuando hubo que construir la vereda se terminaron las pilastras y se terminaron las bases, y eso quedó así hasta no hace tanto tiempo. Cuando se hizo FOA se había intentado reabrir esa puerta ensanchando la vereda y comiéndole un poco a la vereda de Galerías Pacífico, que ahí es muy ancha, pero ese proyecto nunca se pudo implementar. Finalmente, años después, y no hace tanto, ahora 3 o 4 años, esa puerta la terminaron abriendo, pero al no poder avanzar sobre la vereda con la escalera y las pilastras, se terminó haciendo una escalera interna y modificando un poco la configuración de ese espacio. En la imagen del medio vemos una parte del claustro principal y el estado en que estaba la torre de la iglesia, que no se intervino durante Casa Foa, se va a intervenir finalmente algunos años más tarde, por el año 2005. Es un tema sobre el cual después vamos a volver.
Si ustedes se fijan, hay vegetación creciendo por todos lados, hay musgos, hay desprendimientos de revoques, hay manchas que claramente están dando cuenta de los lugares por donde se producían las filtraciones, sistemas de desagüe que estaban totalmente fuera de servicio. Esto era una constante en la totalidad del monasterio. Vamos a pasar a la siguiente. Un poco la imagen de lo que eran los corredores del claustro. Bueno, la imagen de la izquierda, allí se ve cómo se había perdido buena parte del revoque exterior, un caño de desagüe roto, los yuyos creciendo alrededor del caño este donde volcaba el agua. La situación de los corredores, que tenían una particularidad, y es que habían sido cerrados hacia el exterior, colocando, como vemos allí en la parte baja, una suerte de macetero y el resto cerrándolo con vidrio. Eso no era original y modificaba sustancialmente la lectura y la continuidad del espacio del claustro, razón por la cual se tomó la decisión de quitarlo y volver esta situación de esos pilares a lo que había sido el origen del edificio. El edificio que está íntegramente construido con ladrillos de un tamaño importante, de unos 45 centímetros de largo por 20 de ancho, asentados en un mortero de cal, muros que van de los 80 centímetros al metro 20, fundados a 2 metros 10 de profundidad, realmente en un edificio, digamos, generando un edificio muy, muy sólido y que resistió el paso de los años. Pensemos que este primer claustro que estamos viendo acá en las fotografías se termina para 1745. Y hay un hecho curioso, hay una referencia de un informe de agosto de 1741 que había hecho un ingeniero, Diego Cardoso, que da una clara idea de lo que era la envergadura de la obra. Él habla que para ese momento calculaban que ya habían empleado casi 1,5 millones de adobes, el número exacto era 1.424.016, pero que aún faltaban 807.840 para concluir el claustro. Es decir, estamos hablando de algo más de 2 millones de ladrillos para hacer simplemente la construcción de esta primera parte del monasterio. La siguiente. El estado de... Ilustrativa por demás. En este caso, una parte de la biblioteca que funcionaba donde ahora funciona el restaurante. Ahí había estado filtrando agua, había muros rotos por raíces de árboles, pisos de madera que estaban absolutamente destruidos y demás. Pero esta es una muestra del estado de lo que se encontraba allí adentro al momento de comenzar con los trabajos. La siguiente. Y esto es post-Casafoa, donde básicamente lo que se recuperó fue el claustro, las celdas del piso bajo y del piso alto. Se hicieron toda una serie de trabajos de puesta en funcionamiento de los desagües, tratamientos de las cubiertas para frenar las filtraciones, una remodelación, un retrasado de lo que era el patio en sí mismo, una recuperación del aljibe. Bueno, y en medio de todo esto que hubo que hacer instalaciones nuevas y en algunos casos reemplazar las existentes, fundamentalmente de desagüe, se llevaron adelante una cantidad de operaciones arqueológicas de las cuales después va a hablar Flavia al final. La siguiente. Mira, yo en realidad iba a hacer un mini resumen, pero viendo que está Daniel también, lo vamos a invitar y le vamos a agradecer a Daniel Shavelson y le vamos a abrir el micrófono para que cuente de primerísima mano lo que ha hecho, todas sus aventuras en el convento y posteriores con todos los objetos que anduvo publicando hasta exorcismos posibles en el convento de Santa Catalina. Así que gracias, Daniel, qué bueno verte y buenísimo que nos puedas contar vos. Y ya estás obligado a hacerlo. Bueno, me parece perfecto. Sí, ahí lo veo públicamente asomarse. apretado a tener que contarlo vos. Ahí lo veo. Había además un caso interesante que Daniel lo tiene muy en claro, que es el de las letrinas, así que eso después yo creo que viene bien que lo pueda mencionar. Bueno, pasamos a la siguiente, vamos a seguir viendo un poco el aspecto en que quedaron algunas cosas. Acá tenemos
dos de los corredores. En planta baja es la imagen que está a la izquierda, planta alta la imagen que está a la derecha. En la planta baja, el piso que existe actualmente no es el original, ya había sido cambiado. En la planta alta sí se mantiene un piso muy antiguo, que corresponde a una etapa muy temprana de la construcción del monasterio. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá básicamente se hizo todo un trabajo de recuperación de revoques, incluso con un criterio un poco de ruina, como estamos viendo aquí, arriba del artefacto de iluminación que está junto a la ventana que se mantiene original. Vamos a ver que se alcanzan a ver algunos ladrillos. Esto es un poco una idea, digamos, de no completar, trabajar sobre la base de una idea de respetar el edificio en el estado en que está y mantener algunas características que claramente están dando cuenta del paso del tiempo y de la situación en la que se encontró el edificio. Hubo una cuestión interesante después que se trabajó, bueno, toda la cuestión de terminación de revoques con cal apagada. La demanda de cal apagada en un momento dado fue tal que llevó a que se construyeran un par de bateas para apagar cal dentro de del mismo monasterio. Que bueno, que después con el paso del tiempo y con el cambio de algunos criterios de abordaje del mantenimiento fueron demolidas. Pasamos a la siguiente. Otro de los corredores, y lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, es también una cúpula que está ubicada en la planta alta, en lo que sería el ángulo sureste del claustro, donde se comunicaba el claustro propiamente dicho, este primer claustro, con lo que iba a ser el noviciado, que daba, ya demolido, que daba hacia el terreno donde actualmente funciona un estacionamiento y del cual después seguramente nos va a hablar María Carmen, porque es parte del litigio que surgió. Ahí vemos también que se mantuvieron los restos de los revoques, incluso en este caso, a diferencia del corredor, que se pintó de blanco, respetando los diferentes colores que aparecían, donde hay un blanco, pero también hay un celeste, y en el mismo estado en el que estaba al momento de hacer la intervención. Pasamos a la siguiente. Y algunos de los resultados de Casafoga, en este caso, es el coro bajo, el convento, el monasterio como todo, todo lugar religioso donde lo que era ocupado por monjas de clausura, las monjas se mantenían aisladas del resto de la feligresía, por ejemplo, las ceremonias religiosas que se daban dentro del templo. Esta imagen corresponde al coro bajo, el templo estaría a las espaldas de la persona que toma la fotografía, y lo que se está viendo acá es una readecuación de ese espacio, como quedó luego de Casafoga. Este fue un espacio que fue diseñado por el arquitecto Germán Carvajal, y lo que estamos viendo justamente en la pintura, ese azul añil de la parte alta, era uno de los colores con los que habían estado pintados los diferentes espacios del monasterio. La siguiente. Vamos a ver también algunos otros resultados. La generación de un pequeño museo de sitio con los objetos recuperados durante la obra y, digamos, lo que sería arqueología de la arquitectura y la arqueología histórica, de la cual después, bueno, nos van a hablar entonces Flavia y Daniel. Y la imagen de la izquierda, que no es muy clara, es uno de los espacios recuperados que fue en planta alta, que fue utilizado como aula de capacitación durante bastante tiempo. Se generó también una biblioteca, una serie de salas de reuniones, una oficina en planta baja para el rector del Centro de Atención Espiritual. Bueno, se planteó una recuperación integral con una serie de usos lo más respetuosos posibles, que realmente eran compatibles con lo que habían sido las funciones originales y que permitían mantener al edificio en funcionamiento. La siguiente. Yo les conté que en realidad en 2001 lo de Casafoga fue el inicio de toda una serie de trabajos que se fueron dando a lo largo del tiempo. Vamos a repasar simplemente dos o tres que tal vez sean los más significativos desde el punto de vista de algunos cambios que se produjeron. Por ejemplo, acá estamos viendo
una imagen de la sacristía, es todo el núcleo que va entre la nave del templo, la planta propiamente del templo, y la calle Viamonte. Era un espacio que estaba subdividido, con transformaciones. Por ejemplo, la claraboya original, que es la que se ve allí en la foto de la izquierda arriba, ahí acababa de reabrirse, se había tapado con una losa por la década del 60, con lo cual ese era un espacio muy oscuro, así que una de las decisiones que se tomó fue recuperar la luz natural. Estas eran decisiones que obviamente se tomaban básicamente en forma consensuada con el padre Brown, con el arquitecto Ellis. Nosotros en este caso nos encargamos de hacer la obra. Toda una cuestión de recuperación de revoques y la imagen de la derecha lo que muestra es un lavamanos antiguo que existía dentro de la sacristía, que se recuperó ya sobre una puerta también recuperada, que es la que comunica la sacristía con la iglesia, y con los revoques que se repusieron y que se pintaron a la cal. Hubo toda una cuestión de mucho respeto en este sentido, de tratar de manejarse con los materiales originales y que fueran compatibles con el funcionamiento de los sistemas constructivos, es decir, de manera de evitar algunos de los problemas típicos de concentración de humedad y degradación por presencia de sales y demás. Es decir, acá la idea era que los muros siguieran intercambiando vapores como lo habían hecho siempre, y que no le agregáramos... uno de los criterios era no agregarle deterioro con la intervención. Pasamos a la siguiente. Otra imagen de la sacristía. Allí estamos viendo una puerta que había estado cerrada y que se volvió a abrir para poder comunicar, para generar un acceso independiente directamente desde el nártex de la nave hasta este interior. Allí a la derecha se alcanza a ver el lavamanos que habíamos visto anteriormente. La siguiente. Y una benditera. Y ese espacio ya avanzando en las terminaciones. Pasamos a la siguiente. La otra intervención importante fue la de la fachada del templo. En este caso se hizo con un aporte de la Fundación American Express, fondos que fueron obtenidos a partir de un convenio que la Fundación tenía con World Monument Fund, que es una organización privada que aporta fondos para restauración de monumentos o para promoción de la conservación de monumentos en diferentes lugares del mundo. Ya para entonces se había intervenido la portada lateral, esta que vimos que se había cortado la parte baja y demás. Ahí se había hecho una consolidación fundamentalmente para evitar desprendimientos y para frenar el ingreso de agua de lluvia y el desarrollo de vegetación invasiva y demás. Se había trabajado también la fachada de la Casa de los Padres sobre la avenida San Martín, hacia el lado de la calle Córdoba. Se habían hecho una serie de trabajos en los techos de la sacristía, se habían hecho cambios de desagües también. Y acá lo que estamos viendo es un poco el estado que presentaba la fachada, con faltantes de revoques, con desprendimientos, con intervenciones anteriores realizadas sin respetar las formas originales de molduras, con claros indicios de las filtraciones que provenían desde la azotea. Bueno, y acá lo que se hizo fue un proyecto ejecutivo de intervención, y nosotros nos encargamos de la intervención en sí misma, de la restauración en sí misma, que involucró también algunos otros elementos, otros componentes de la fachada, como el revestimiento de piedra de la parte baja, los portones de hierro y el vitral que se encuentra en esa ventana que se alcanza a ver allí en el medio de la fachada. Podemos pasar a la siguiente. Esto era un poco... Este es un ejemplo, esto era un elemento premoldeado
en el remate de la ventana que veíamos antes. Fíjense el estado en que estaba, producto de la corrosión de la armadura interna, más humedad, más guano de palomas. Bueno, hubo que hacer un trabajo muy intenso para poder consolidar y en algunos casos directamente reemplazar estas piezas, evitando que se perdiera la información histórica en forma definitiva. Esta fachada correspondía a la modificación de Busqueazo de la que hablaba Flavia en un principio. La siguiente. En la imagen de la izquierda, la recuperación hecha in situ, trabajando a mano con el mortero, con la mezcla fresca, de uno de los elementos ornamentales que corresponden al tambor del cupulín de remate, es decir, está en la parte intermedia, digamos, de la fotografía de la derecha, y lo que vemos en la foto de la derecha es la torre recién terminada en la restauración. La siguiente. Una imagen de la fachada, también restaurada, también pintada a la cal. La siguiente. Y la fachada está iluminada. Allí se alcanza a ver un poco mejor el vitral ubicado en la parte central. La siguiente. Hubo también un trabajo muy importante en el interior de recuperación de pinturas, de retablos. Se hicieron también trabajos de recuperación en los pisos, pisos que por una cuestión de dilatación tendían a aglobarse y cuando los pisaban se quebraban, se rompían. Bueno, hubo que en algunos casos consolidar, en otros levantar y recolocar, y en otros incluso reponer algunos faltantes cuando se pudo, con piezas originales que estaban guardadas dentro del propio monasterio, y en otros casos haciendo unos completamientos con un mortero coloreado, de forma tal de evitar que al quedar bordes libres el piso se siguiera levantando. La siguiente, creo que estamos llegando al final. En paralelo a esto hubo otros trabajos de recuperación en patios y en otros elementos que fueron desarrollados también desde el propio Centro de Atención Espiritual, y esos fueron trabajos que estuvieron proyectados y bajo la supervisión de la arquitecta Susana Malnis, con la cual trabajamos durante un buen tiempo ahí en la recuperación del edificio. Santa Catalina tenía un equipo que estaba allí coordinado por Susana, que se dedicaba un poco al mantenimiento y al día a día, lo cual no suele ser muy habitual en los edificios una vez restaurados. Muy Bueno, bien. paso la palabra. Gracias. Bueno, yo lo que quería destacar en el caso de los hallazgos arqueológicos era, antes que nada, lo afortunada que fue la decisión de contar con arqueólogos durante el trabajo de restauración que se realizó en el 2001. Esa decisión, esa iniciativa, que si no me equivoco fue tuya, Marcelo, me parece que fue muy, muy afortunada, y además quería destacar que dio lugar no solamente a las tareas mismas, sino a toda una serie de trabajos posteriores que, como les decía, tocaron distintos tipos de materiales y distintas especialidades, ¿no? Tenemos publicaciones de Patricia relativas a la conservación y restauración, publicaciones de Daniel a propósito de las botellas y su reutilización para conformar un cantero, trabajos sobre la arqueofauna, trabajos sobre las tinajas de vino. Bueno, se dio realmente una cantidad de información a partir de estos hallazgos que ahora Daniel les contará. Se concentraron tanto en las zanjas que se iban abriendo durante las tareas de puesta en valor, como en los lugares comunes, que es un caso que, como les anticipaba Marcelo, es muy interesante porque tiene que ver también con la necesidad de adaptar un espacio cuando las obras se estaban dilatando en el tiempo y no se terminaba de construir el segundo claustro. Así que dio lugar a toda una serie de peripecias, y todavía están en estudio los materiales, y todavía, como siempre, al estar conservados en el Centro de Arqueología Urbana, siguen dando
sorpresas, ¿no? Cada vez que uno se aproxima nuevamente a los materiales y se va sumando información a propósito de la arqueología del siglo XVIII y XIX, siempre remitimos a estos hallazgos para seguir construyendo el conocimiento sobre la cultura material y demás. Así que estoy súper agradecida y contenta de tenerlos a Patricia y a Daniel, a quienes no había invitado formalmente por no molestar, porque pensaba hacer algo muy breve, pero la verdad que al estar ellos me parece que podemos aprovechar y extendernos mucho más y que nos cuenten en detalle cómo fueron estos trabajos. Les cedo la palabra ahí a la dupla. Hola, buenas tardes. Por Buenas suerte tardes. acá estamos con Patricia. Gracias, chicos. La verdad fue en el año 2001 una genial idea de Marcelo y de Elis, obviamente, y de todo el equipo que estaba haciendo Casafoa, del padre Brown, de que haya una presencia arqueológica. El único problema es que este es un convento gigantesco. La obra que había encarado Marcelo y Elis era muy grande y nosotros éramos dos, con lo cual apenas empezábamos en un rinconcito ya habían levantado la mitad de todo lo demás. Es decir, era una carrera contra el tiempo en la cual lo que se pudo hacer fue realmente gracias al esfuerzo de varios voluntarios que vinieron a ayudarnos. Y era contrarreloj, ¿no? Es decir, se salvaba todo lo que se podía de la mejor manera posible, pero hay cosas que quedaron incluso en la mitad, sin terminar, y cosas que nos superaron totalmente, ¿no? Digo, esto es algo que es parte de los problemas habituales que tenemos no sé, en Buenos Aires, en nuestro país. El trabajo arqueológico consistió, voy a ser muy corto, en dos partes. Uno fue al principio una especie de seguimiento de las zanjas, de los espacios que se abrían, de los pozos que se hacían, donde se iba recuperando información y objetos, digamos, todo lo que se podía, era cuestión de foto, anotar rápido en la libreta, juntar, y no podíamos, no llegábamos. Por otro lado, haciendo el trabajo para impedir la humedad en los pilares, un día Marcelo nos avisa que se había aparecido una especie de pozo muy grande, que era una foto que ya pasaste, Flavia, la parte de abajo de una serie ahí está, de unos baños que se habían construido. El edificio tuvo una historia complicada. Durante muchos años, como no le terminaban de pagar al constructor, la mitad del convento no se los entregó a las monjas, entonces los baños quedaban en la parte que no les dio. Entonces tuvieron que hacer unos baños improvisados, que, bueno, atrás del claustro bajo, y los encontramos, y ahí fue donde se arrojó, más allá de los desperdicios humanos, los desechos humanos, cientos y cientos de objetos y material de construcción y tierra, que es lo que nos dio una información fantástica. Esto luego fue cubierto con vidrios y, bueno, pero lamentablemente, pese a la gran obra que se hizo para protegerlo y dejar todo a la vista, todo este sector quedó, bueno, abandonado, ocupado ahora por el bar, y no, digamos, no presenta la mejor solución posible. Es un sitio arqueológico desaprovechado, digamos, ¿no? Se encontraron cosas muy interesantes, y quiero destacar esa vasija que mostraste al principio, Flavia, un par de fotos hacia atrás, ahí está, porque estaban haciendo una zanja para pasar cañerías y aparecieron esos fragmentos de cerámica. Se recuperaron me acuerdo, con una bolsa de plástico, y mientras había que seguir y seguir y seguir, tratamos de juntarlo. Bastante tiempo después se restauró,
y es una de las piezas arqueológicas más fantásticas que tenemos en Buenos Aires, porque es siglo XVI, de cerámica indígena, plenamente indígena, pero ya con forma y decoración española. Es decir, es el momento, y base española, no plana, es decir, es el momento mismo del contacto de Juan de Garay, digamos, es el momento inicial entre que se ponen en contacto la población indígena y la invasión europea, y se generaron este tipo de objetos que son muy raros en Buenos Aires. Flavia encontró muchos ahí en la casa Lepage, pero son muy pocos y, no sé, para mí tienen un valor incalculable, ¿no es cierto? Todo esto ya no está más en el Centro de Arqueología Urbana, fue legalmente entregado a la Dirección General de Patrimonio, que es el repositorio, digamos, de todos los objetos arqueológicos de Buenos Aires. Sí, yo cuando dije que estaban en el Centro de Arqueología Urbana me refería así como a la fuente de archivo de conocimiento, ¿no? Y a la cantidad de información que se puede aún recuperar de trabajos que ya tienen sus años, pero gracias al archivo y a la socialización de archivo. Pero sí, es cierto que los materiales están en su repositorio legal, ¿no? Bueno, y nada más, les quería Daniel, además, un último comentario, Flaviana, sí. Uno y ya te dejo. Hubo un gesto muy interesante que quiero destacar. Un día estábamos ahí en el patio trabajando y Marcelo, que tiene un ojo bastante clínico tenía que haber sido médico, un ojo clínico para mirar las cosas, viene y me dice... Increíble, se da cuenta el tamaño de la fotografía. No, increíble. Y se acercó y me trajo unos, a lo mejor ya ni se acuerda, unos recortes de diario y unos papeles. Y me dice, mirá lo que están sacando de una de las celdas, y todo esto se va a la basura. Y voy a mirar y veo que están volando pedacitos de recortes de diario y papelitos por todos lados. Lo miro y veo que están en la mayoría en un idioma para mí incomprensible, que es el polaco. Había algunas cosas en alemán y otras en español. Empecé a juntar todo y me trae como un paquetito de cosas. Resultó una historia notable para la historia, para la Argentina. Un padre, el padre Brown, el padre Becker, anterior al padre Brown, que estuvo a cargo de este convento y quiso transformarlo en un centro cultural, que fue capturado por los nazis y fue llevado a un campo de concentración, pese a ser un sacerdote católico, pero como era un polaco nacionalista, también había que exterminarlos. Logró sobrevivir y se llevó sus recuerdos del campo de concentración, que son 4 o 5 pequeñas cositas que hoy están, gracias a esa observación de Marcelo y que pudimos rescatar casi todo eso, en el Museo de la Shoah, el Museo del Holocausto, en la calle Montevideo, donde se exhibe estas cosas que se encontraron, porque yo me sentí en la necesidad de entregar eso a un museo que recuerde el exterminio, ¿no es cierto?, que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que gracias, Marcelo, ahí está el símbolo rojo de los polacos nacionalistas, exhibido en el museo, gracias a tu intervención en el instante. Buenísimo. Perdón, pero bueno, yo gracias por mencionarlo. Creo que en realidad compartíamos allí la misma desesperación por la velocidad con la que ocurrían ciertas cosas. Pero bueno, a veces nos pasa que como consultores llegamos cuando la cosa ya está planteada y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Yo siempre que me toca meter mano en el subsuelo, pienso en la arqueología histórica. Creo que cuando uno tiene una formación en el tema de conservación y de alguna manera se maneja en el campo de la ética de la conservación, que existe, donde además existen ciertos criterios, ciertos principios y una metodología de trabajo,
uno no puede dejar de lado, en este caso al arqueólogo, como en otros casos al especialista en estructuras o al químico o al restaurador de bienes muebles o lo que sea. Es decir, yo, y ustedes lo saben bien porque han participado, siempre tiendo a formar equipo de trabajo, porque yo creo que de esa manera entre todos podemos hacer algo mejor por el patrimonio. Y aun cuando tengamos, como pasó en Santa Catalina y en algunos otros casos, que andar arrebatándole botellas viejas de la carretilla a los operarios que están excavando. Muy bien. Yo no quería tampoco dejar de mencionar, ya que estamos hablando de trabajos transdisciplinarios y de ojos clínicos, no quería dejar de mencionar también el caso del ex voto que nos dio tantas preguntas y que fue reconocido por Daniel como una posible evidencia de algún rito relacionado con lo afro, y que fue interpretado también por Norberto Pablo Sirio en una publicación, una pequeña bolsita que dio también a un trabajo etnográfico a partir de un hallazgo en el convento de Santa Catalina. Y quería también preguntarle a Patricia si quiere agregar algo a propósito de la conservación y la restauración de estos hallazgos. Sí, sí, no, dos cosas nada más quería agregar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero fue un placer poder trabajar en ese lugar con interdisciplina, ¿no es cierto? Con respecto a los ex votos que estabas nombrando, bueno, también Marcelo fue el que nos trajo todo ese conjunto de cosas que él iba haciendo una recolección superficial y iba identificando los posibles objetos con valor patrimonial. Bueno, se limpiaron, se estabilizaron y se montaron para exposición y se entregaron al convento. Como muchos de los materiales, que ahora ustedes saben que en la parte de arriba, no sé si todavía existe, había 2 salas con exhibición de todo lo encontrado, de algunos elementos representativos. Y con respecto a otra cosa que quería comentar rápidamente, es esa vasija que mostraron al principio, ¿no es cierto? Esa vasija que hablaba Daniel, hispano-indígena, que en realidad cuando la encontramos, se encontró, dijimos, hay una maceta rota, porque estaba pintada, los fragmentos estaban pintados con una pintura lacal de color verde claro. Entonces, bueno, como vimos que era algo que se podía remontar, lo llevamos, pero como una maceta verde, ¿no? Pensábamos del siglo XIX, fines del XIX, XX. Y cuando se empezó a limpiar, bueno, nos encontramos nada más ni nada menos que con ese bruñido maravilloso con que este tiene. bruñido de un guaraní, ¿no? De la cultura guaraní. Y no quería dejar de mencionar a Guillermo Páez, que fue un arquitecto que trabajó con nosotros en Santa Catalina y que colaboró en la restauración de esta vasija. Vamos. Buenísimo. Lo recordamos siempre con mucho cariño. Sí. Preguntan en Facebook si esa vasija está en el museo o está en patrimonio o dónde está. En Santa Catalina. O sea, está en el museo del convento. Sí. Bueno, y mientras le damos paso a María Carmen para que nos cuente un poquito sobre esta situación de alarma que estamos viviendo y atravesando a propósito de la conservación de este lugar tan maravilloso, queríamos simplemente compartir, esto también, Daniel, que no lo hemos dicho, el piso que estaba fuera de la pista, este piso de ladrillos que rodea el aljibe y que también fue recuperado durante las tareas del 2001. Sí, te cuento que en realidad es el trabajo de cepillo que hizo Patricia. Porque llegamos y todo este piso, todo el patio estaba tapado y lleno de escombros, basura. Y cuando nos acercamos al aljibe, vimos que raspando con el pie se veía que los ladrillos formaban un círculo, es decir, que estaban cubriendo la bóveda. Nunca se abrió, no sabemos qué hay debajo, es decir, qué hay dentro de la cisterna. Entonces, bueno, Patricia se puso con unos esos escobillones que usan para limpiar la
las veredas, Ujú. esos grandotes pesados, se puso con eso, limpió una parte, se lo mostramos a Elis y le dijimos, mirá, esta es la bóveda que cubre la cisterna de un aljibe gigantesco, y porque ya lo estaban picando para romper. Sí, sí, casi vuela. Claro, es decir, no lo rompieron de casualidad, incluso la idea era desmontar el aljibe y armarlo en otro lado. Vieron esas cosas y fue el primer día, así que estamos recién llegados y no sabíamos bien qué hacer, así que lo primero fue demostrarles que si los ladrillos tenían estaban puestos de otra forma es porque algo había. Y ahí, bueno, Elis y Marcelo dijeron, sí, bueno, está la bóveda de la cisterna de un aljibe, y pararon, pero no está abierta, es decir, no sabemos qué hay adentro, estaba relleno hasta arriba, se limpió nada más que el brocal de mármol, se le sacó la tierra de adentro que se usaba para unas plantitas, Canterita. y sí, y bueno, así quedó a la espera de que la próxima generación pueda intervenir y completar el trabajo ahí adentro. Bueno, lo que queríamos mostrarles entonces era, yo elegí este espacio, digamos, porque me parece que es uno de los más representativos, Sí. el del jardín, ¿no? Cómo se sigue utilizando y cómo la gente lo toma como espacio de respiro, además con esos centenarios palos borrachos que tiene, como para que veamos, ¿no? Lo que está en riesgo, además del valor patrimonial, es esta posibilidad de vivirlo que todos tenemos, de vivir este espacio, que bueno, en el caso de perder la luz del sol, por ejemplo, cambiaría totalmente. Además del riesgo para el edificio, la contaminación visual sería importantísima. Así que le quiero dar la bienvenida una vez más a María Carmen y ya nos vaya contando de qué se trata este riesgo que está atravesando el convento de Santa Catalina, cómo fueron las acciones que fueron desarrollando desde Basta de Demoler para tratar de impedir esta obra que pone en riesgo el convento, y en qué situación actual nos encontramos, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Gracias, María Carmen. Estás muda, ¿eh? A ver. Ahí te solicito para que reactives. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. gracias y buenas tardes, los saludo a todos. En el 2012, vecinos del convento nos noticiaron que había un proyecto en danza. Ustedes saben que este convento ha tenido diversos proyectos de construcciones que todos no pudieron seguir adelante en 1980, 1990, y bueno, pero es un predio, es una parcela tan codiciada que siguen apareciendo proyectos. Yo soy abogada, así que mi vocabulario no es tanto como un arquitecto por el tema que uno tiene que manejar otros conceptos. Y entonces, cuando nosotros vamos a ver qué era este proyecto, nos encontramos con una irregularidad en primer lugar. Ya se había debatido la primera lectura del APH 51, que es la catedral al norte, que corresponde a esta manzana, y en el medio, en marzo de 2011, y en el medio de la primera y la segunda lectura, antes de la audiencia pública, se había aprobado este proyecto de construir unos 18 pisos, 45.000 metros cuadrados, hoteles, 5 pisos para abajo de cocheras, bueno, una barbaridad. Entonces, nosotros empezamos a investigar, bueno, la parte jurídica, y nos fuimos anoticiando de todas estas situaciones que se iban presentando, que no se había consultado a los organismos correspondientes, que el CAP había dicho en su momento los valores a preservar. Bueno, todo eso lo habían evitado con este proyecto. Nosotros fuimos a la justicia, inclusive el padre que estaba a cargo también en ese momento, que era el rector del convento, también se presentó con nosotros.
Era una disposición de la DGIUR esta, ¿no? Los 220, y bueno, nosotros la atacamos. La atacamos ¿por qué? Porque este edificio ponía en riesgo la estructura del convento, la estabilidad del convento. Se hizo un informe técnico por especialistas y nos declararon taxativamente que esto no iba a poder subsistir, los daños iban a ser irreparables, ¿no? Se dio intervención. Bueno, ustedes a lo mejor pueden ver, yo no sé cómo hacerlo, pero en nuestra página se muestra todas las horas del sol con el edificio y sin el edificio. A las 4 de la tarde, ya desde las 10 de la mañana, el edificio entra en sombra, y a las 4 de la tarde es oscuridad total. O sea, ese edificio, con, ustedes saben, los materiales de 1745, no podrían haber sobrevivido de no tener este asolamiento que tiene diariamente. Por eso puede estar el jardín, por eso puede desarrollarse esas actividades, y el convento, y sobre todo el monasterio, estar en pie. Bueno, estas cosas se presentó a la justicia, se hizo intervenir a la Comisión Nacional de Monumentos, también el organismo, que no recuerdo el nombre, de arqueología, que yo misma fui a llevar el oficio para que interviniera. La comisión dijo que este proyecto era una escala tan desmedida que el daño que iba a provocar al convento era irreparable, porque le quitaba todos los valores patrimoniales que tienen los edificios de proximidad, ¿no es cierto? Por eso ni siquiera habían consultado la ley de 1930, el plan urbano ambiental, que dice que hay que tener en consideración en todo emprendimiento urbanístico el tema patrimonial. Por lo cual, eso sería lo que no se tomó en cuenta tampoco, es el principio precautorio. Si yo hago una cosa así, ¿qué va a pasar después? ¿No? Todo muy bien un edificio, pero ¿qué pasaba con el monumento? Bueno, fueron muchas presentaciones, muchas pruebas que se presentaron, y la justicia en primera instancia, en segunda, nos dio la razón, declarando nulo a la disposición esta de la DGIUR, y fueron al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que también dio la razón porque no encontró argumentos presentados ni por la empresa ni por el gobierno, que era el principal demandado, por lo cual se pudiera revertir esto. Porque al no haber seguido todo el procedimiento legislativo y haber sacado entre la primera y segunda lectura, la parcela esta, que está dividida en 4 partes, una de ellas la sacaron y entonces no aparecía la nueva ley. Entonces esa parcela esa que está asentada al convento era una área especial 16, por lo cual los únicos metros que se podían construir eran 16. Y esto es lo que estaban construyendo, eran 18 pisos, que son, ustedes sabrán, son muchos más metros, bueno, por lo cual contrariaba todas las disposiciones existentes, pero eso fue en el 2012, ¿no es cierto? Y uno cree que las leyes y las sentencias judiciales se cumplen, ¿no? Que se deben cumplir, nadie la derogó. Bueno, ahora nos enteramos que por otro mecanismo, que no es una ley, sino un convenio, quieren aprobar otro proyecto aún peor. Tiene más de 1000 metros cuadrados que el anterior, tiene más pisos, tiene 21 sobre 18, tiene, bueno, una serie de intervenciones que ponen en peligro la estabilidad del edificio. En el dictamen ese anterior de los estructuralistas hablaban que no se podía acercar a la medianera, ni hacer cocheras abajo, justamente por la estabilidad. Este convenio, este proyecto presentado, de todas formas va a modificar, va a provocar daños irreversibles. Nosotros, hay también una servidumbre del año 1994, de paso, que ellos la muestran ahora como si fuera una graciosa concesión
de una plaza pública en un pedacito llena de cemento y todo lo demás, pero eso no invalida todo este edificio que sería catastrófico para el convento y para la iglesia. Nosotros, aparte, discutimos la constitucionalidad de los convenios cuando hay una ley, la ley esta de la PH Catedral al Norte, que dice claramente lo que se debe hacer en esa parcela. Ellos podrían haber autorizado un edificio porque a los propietarios tienen derecho, pero no este edificio porque lo viola expresamente a esa normativa. Entonces, la legislatura dicta una ley para determinado lugar de la ciudad y después viene otra ley, o sea, se pretende votar otra ley que sería un convenio contra la misma ley que dictó la legislatura. O sea, es una serie de contradicciones e ilegalidades. Así que nosotros esto lo vamos a evitar de todas las formas posibles, lo más probable es que volvamos a la justicia, y bueno, pedimos estas cosas, la difusión, el acompañamiento de la gente que quiere a este convento. El lugar, ya lo ven, está frecuentado, sobre todo estaba antes de la pandemia, por gente que trabajaba en las cercanías, iba a almorzar, un lugar de esparcimiento, de meditación y de tranquilidad en un centro de la ciudad que era, ya sabemos lo que era, ¿no? Congestionado y lleno de gente. Así que yo creo que no lo podemos permitir, no podemos permitir que se pierda uno de los pocos vestigios de la época colonial en la ciudad, ¿no? Nos quedaría muy poco, no vamos a tener historia haciendo desaparecer estos vestigios de una época que lamentablemente desapareció. Así que bueno, nosotros le pedimos que nos sigan acompañando, no sé, todas las acciones que hagamos, y bueno, si estamos en la justicia, también que se nos presenten como amigos del tribunal apoyándonos. Así que bueno, Gracias, María Carmen. Además, el lugar donde se construiría, ¿no? No hay que olvidar que era parte de la manzana del convento, por lo cual era el lugar correspondiente a las huertas, al cementerio. Es un lugar de altísimo potencial arqueológico, con lo que cualquier intervención que se busque realizar ahí debería contar con el asesoramiento y la aprobación de los arqueólogos. Daniel, no sé si querés agregar algo a propósito de esto, si no, vamos a pasar a unos anuncios y después a las redes para conectarnos con Basta de Demoler y apoyar esta. Sí. Nada más que llegamos tarde. Poco después, cuando hubo todo la primera polémica por el edificio que se iba a construir, que no se construyó, no recuerdo, 2004, 2005, no sé qué año era, y que se construyó el estacionamiento, alguien tomó la astuta propuesta de, como el terreno tiene un pequeñísimo desnivel, de nivelarlo. Nivelarlo, ¿qué quiere decir? Sacar toda la capa fértil, arqueológicamente de valor, como una especie como de 1 metro, y hasta que quedara simplemente la tosca. En ese momento hubo una pequeña intervención sobre el costado, sobre la medianera, en un arco que Marcelo había dejado, que había encontrado la parte de arriba de la bóveda y lo había dejado los ladrillos a la vista. Se excavó un poco ahí, no sé si bien, mal, apurados o no, pero todo el resto se lo llevaron las topadoras, con lo cual arqueológicamente, digamos, ya está astutamente destruido. Podría llegar a haber algún entierro, podría llegar a haber algún pozo que va más abajo, pero básicamente, lamentablemente desde la arqueología ya se nos fue. Seguimos viendo cómo se suceden entonces estos atropellos. Flavia. Sí. No, una cosa que yo quería agregar, porque estuvimos hasta ahora hablando de
instituciones, de personas y de personas cumpliendo roles. Se mencionó la Comisión de Monumentos, que en definitiva, al estar declarado monumento histórico el monasterio, siempre tuvo opinión o existió la necesidad de someter a su aprobación las intervenciones que se realizaban allí, incluyendo las de FOA en su momento. Y lo que a veces ocurre también es que hay circunstancias por las cuales esos roles son ocupados por personas que tienen cierta sensibilidad o que congenian, y estoy pensando, por ejemplo, en cuando arrancó el proyecto y yo mencioné al padre Brown y a Polo Ellis. Yo creo que a veces se dan esas circunstancias donde hay gente que tiene una característica particular y una capacidad de entender, porque yo recuerdo algunas charlas con Rafi Brown explicándole por qué había que hacer ciertas cosas y por qué no otras, y estoy hablando ya de cuando se salió de la locura de FOA, que había determinados ritmos y tiempos y cuestiones que eran difíciles a veces de modificar, desde la posibilidad de una consultoría que se había sumado después de que ya estaban tomadas las decisiones de proyecto. Pero bueno, a lo que me refiero es al hecho de que a veces cambian las personas, y cuando cambian las personas también cambian los resultados. De hecho, varias veces hablamos del pasado en el cual nosotros participamos de la realidad del monasterio, y nos quedamos todos más o menos por 2008, 2009, 2010. No es que después del 2010 no pasó nada, hubo un cambio en los responsables del edificio, hubo un cambio en algunos criterios, esto redundó en dejar de lado cuestiones de mantenimiento, los equipos que estaban antes ya no están, un criterio distinto del uso económico del edificio, de algunas intervenciones. Entonces, todo esto también generó una suerte de degradación en el interior. Y volviendo al tema de la Comisión de Monumentos, en tanto en torno de un monumento histórico, se supone que la actual comisión también tiene que opinar sobre la posibilidad de construcción o no de esta nueva torre, ¿no? Es decir, que todavía quedan como unos cuantos agujeros para surcir, ¿no? en este debate. Yo en esto quiero agregar que efectivamente tiene razón Marcelo, porque se le ha hecho participar a la comisión en este momento también, y ha pedido ella información a la legislatura de las medidas que se han tomado para, bueno, con respecto a este proyecto, si tiene en cuenta la variable patrimonial, el impacto ambiental que causaría, etcétera. Así que sí, está interviniendo la comisión, por supuesto, en este momento también. Así que en ese sentido nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero estamos detrás para que se pronuncie, porque ustedes saben, hay intereses inmobiliarios especulativos demasiado grandes detrás de esta parcela. Muy bien. Bueno, muchas gracias, y antes de despedirnos, queremos invitarlos a distintas propuestas que se hacen desde Casa Lepage. Como siempre, dejarles nuestras redes. Bueno, los invitamos a estos eventos como Secretos de Alquimistas del Aroma, con la maestra perfumista Liliana Pañota, todos regalos del Día de la Madre, muy apetecibles para cualquiera, porque además se viven en este edificio impresionante y en este entorno tan particular del casco histórico, que, bueno, del que gozamos en Casa Lepage. Sabores del cacao que emocionan, con una degustación de chocolates de finos aromas el viernes 29 de octubre. Y luego de haberlos invitado a las propuestas de Lepage, queremos también invitarlos a visitar presencialmente Santa Catalina, con las visitas guiadas de los miércoles a las 11 horas. Aquí les dejamos la información para que puedan acercarse y conocerlo de primera mano el convento. Y también les dejamos los contactos para seguir conectados con esta iniciativa de Basta de Demoler, seguir informados a propósito de estas y otras situaciones que se viven en nuestro casco histórico y más allá también, relativas a la conservación de nuestro patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, cultural en general.
Sí, María Carmen, decinos, ¿querés agregar algo también a propósito de las redes? ¿Están bien? ¿Tenemos otra forma de contactarlos? No, está bien, por las redes está bien. No, no, está bien. No, yo no quería decir más nada. Muchas gracias. Ah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Marcelo y a María Carmen, y gracias también a Daniel y a Patricia. La verdad que, bueno, tuvimos este plus maravilloso hoy de contar con su presencia. Como siempre, les dejamos los contactos también de Casa Lepage. Y nos estaremos viendo el próximo jueves, aquí mismo, en los Zooms de los jueves. Muchísimas gracias.